El tema de hoy es la resurrección, la única manera de vivir después de la muerte. Y bueno, en los estudios pasados ya vimos que la naturaleza humana es algo que después de la muerte deja de existir. O sea, cuando una persona muere, la vida no sigue por medio de un alma inmortal, pero la muerte significa el fin de vida, el fin de conocimiento, el fin de sabiduría y cualquier sentido de existencia. Entonces, hoy vamos a ver que la única manera de superar la muerte es por la resurrección y que el Señor Jesús nos da el patrón eh, para la resurrección, para lograr la vida por medio de la resurrección. Y en el primer capítulo de Hechos, versículos 9 y 11, versículos que leímos varias veces en el pasado, hoy nos vamos a basar en lo que declara el ángel a los apóstoles en aquel entonces, cuando Jesús subió a los cielos. Y dice el ángel, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ya vimos anteriormente que la esperanza que tenemos, la esperanza cristiana, es la segunda venida del Señor Jesús para establecer el reino de Dios. Y hoy vamos a ver dónde y cómo cabe la resurrección dentro de este plan de Dios, que va a mandar a su Hijo para establecer el reino de Dios. Y en este momento habrá una resurrección de las personas que se describen en la Biblia como personas que están en Cristo. Ahora, en la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2, Pedro habla de Jesús, el varón aprobado por Dios, y nos recuerda que Dios le levantó de entre los muertos, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces Jesús murió, pero salió del sepulcro, fue resucitado por Dios, porque no había ganado la paga del pecado, no había ganado la muerte. Entonces Dios le libró de los sueltos de la muerte para vivir la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y en los estudios pasados también hemos entendido que las personas fieles, como David, como Abraham, como Moisés, como los apóstoles, como todas las personas fieles del pasado, no han recibido lo prometido, no han recibido la vida eterna, a pesar de haber muerto hace años. Y recordamos las palabras que leímos en Hechos 2, donde Pedro dice de David que murió y fue sepultado, murió y fue sepultado, y está con nosotros hasta el día de hoy, haciendo referencia al sepulcro de David allí en Jerusalén. Y agrega Pedro, David no subió a los cielos. David no subió a los cielos. Entonces David está enterrado allí en Jerusalén, muerto, no está en los cielos y espera a otra cosa para su salvación, para su redención. Y en Hebreos capítulo 11, Pablo
nos recuerda que todos los fieles del pasado, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, todos los hombres fieles de Hebreos 11 y las mujeres, Sara, Abraham, Isaac, Jacob, todos no han recibido lo prometido. Esperen un día en el futuro cuando reciban lo prometido por medio de la resurrección. Y esto es lo que vamos a averiguar hoy. Todos sabemos que Jesús salió del sepulcro, fue resucitado, y Pablo en Corintios 15, y vamos a hacer mucha referencia al capítulo 15 de 1 Corintios, porque este capítulo se llama el capítulo de la resurrección en la Biblia. Si queremos aprender de la Biblia, de la resurrección, debemos leer este capítulo. Pablo dice allí: ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesús es primicias de los muertos, de los que durmieron en la muerte. Y la otra cosa que vamos a ver en el estudio hoy es el uso de esta palabra dormir, el sueño de la muerte, que es la manera en que la Biblia describe la muerte de los fieles. Cristo es las primicias de los que durmieron y nos deja la esperanza de participar en la resurrección, como sigue Pablo en 1 Corintios 15, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Y por medio de esas palabras, Pablo nos da un plazo fijo, un día exacto cuando pase la resurrección en su venida. Entonces, así como el ángel dijo a los apóstoles en Hechos 2 que Cristo vendría de nuevo, será en aquel día, el día de su venida, cuando pase lo que llamamos la resurrección. Siguiendo el ejemplo de Jesús, los que duermen en el sueño de la muerte van a despertarse en la resurrección. Van a salir de los sepulcros para estar de pie de nuevo en forma corporal sobre la tierra. Vamos a seguir recordándonos primero del fin del ser humano sin la esperanza del Evangelio. Ahora son palabras bien conocidas de Romanos 6. La paga del pecado es muerte, y varias veces en estos estudios hemos visto las consecuencias del pecado, la fuente de la muerte, la fuente del pecado, y bueno, el camino del ser humano sin el Evangelio. Y este camino es un camino de vida que termina en la muerte, una muerte final. El alma que pecare, esa morirá. Ahora citamos este versículo de Ezequiel capítulo 18 porque se emplea la palabra alma, que es interesante e importante para nosotros porque sabemos que la palabra alma es mal usada en los conceptos religiosos de hoy. Y ya hablamos de la manera en que
la cristiandad ortodoxa predica un alma que existe para siempre, un alma que es inmortal, una parte del ser humano que después de la muerte del cuerpo sigue con vida y participa o en los gozos de los cielos o los castigos del infierno. Es una enseñanza falsa y el alma, como vimos anteriormente, es una referencia a un ser. Y a veces se usa de describir a animales también. Un ser viviente como Dios creyó en el libro de Génesis. El alma que pecare, dice Ezequiel, muera. Es la consecuencia del pecado. Los muertos nada saben, dice Salomón en Eclesiastés, donde describe el estado y la naturaleza humana. Los muertos no saben nada, no tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Y hay una cadena de versículos parecidos en la Biblia que nos enseña que la muerte es un paso final para el ser humano que anda en el pecado, para el ser humano sin esperanza del Evangelio. En el Seol, sigue Salomón, y Seol es una palabra que hace referencia al sepulcro. A donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, no hay nada en la muerte. Así es la muerte para el ser humano. David en el Salmo 6 sigue: en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Y la respuesta es ninguna persona, porque no hay nada después de la muerte. El ser humano vuelve al polvo de la tierra, deja de existir. Y esto pasa en un lugar que se llama en el Antiguo Testamento Seol, que es una palabra que hace referencia al sepulcro. Hay que recordar que hay varias citas en la Biblia que hablan del Seol en un sentido neutro. No es un lugar de castigo, es el lugar donde vamos cuando morimos. Job, que padecía mucho en su vida, quiso salir de la vida para escapar de los sufrimientos y dice: oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol? Busca el sepulcro como un descanso y una salida de sus sufrimientos. Y Jacob, después de recibir las noticias de la supuesta muerte de José, su hijo, dice: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Lo lloró su padre. Y lo lloró su padre. Entonces Job y Jacob hablan del Seol como el sepulcro. Es donde van después de la muerte. No es un lugar de castigo, no es un lugar de inmortalidad. Es el fin del ser humano en polvo de la tierra. Entonces el tema de la resurrección nos da la respuesta a esta ¿cómo se llama? El fin del ser humano. Vamos atrás un poquito ahora para pensar en los detalles de las promesas de Dios que leímos anteriormente a David y a Abraham. Y vemos en estas promesas, dentro de las palabras de la promesa, referencia a la esperanza de la resurrección para Abraham y David. ¿Por qué? Porque Dios promete a Abraham y le promete a David cosas en el futuro. Y para participar, David, que está sepultado, no subió a los cielos y está con nosotros hasta el día de hoy, tiene que volver a vivir para
heredar la promesa. Igualmente Abraham. ¿Vieron lo que dice Génesis 13? Dios le promete a Abraham: toda la tierra que ves la daré a ti, Abraham, y a tu descendencia para siempre. Ahora, Abraham murió, pero con certeza va a ser resucitado en el día de la venida de Jesús. Jesús mismo en Mateo dice que la resurrección de Abraham es obvio, porque Dios no está Dios de los muertos, pero de los que viven, y se dirige en esta ocasión a los saduceos en Mateo, y dice que los saduceos no creían en la resurrección. Entonces Jesús les dice que sí hay resurrección, porque Abraham va a ser resucitado para heredar lo prometido. Abraham creyó la resurrección también. Por la fe, Abraham ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham sabía que Dios puede resucitar a personas de entre los muertos, y en realidad su promesa depende de este hecho. A David Dios le prometió: será afirmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, David, y tu trono será estable eternamente. Una vez más, David, enterrado, está con nosotros, no subió a los cielos, según Hechos capítulo 2, pero su reino será afirmado para siempre delante de él. Entonces es obvio que David tiene que volver a gozar de la vida para ver el cumplimiento de su promesa. Y David pensaba así. El Salmo 17:15 dice: David, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho. ¿Cuándo? Cuando despierte a tu semejanza. Entonces David andaba en su vida con la esperanza de una vida más amplia después de la resurrección, después de despertarse en la semejanza de Dios. Y vamos a hablar más de esto ahorita, pero nótense de nuevo el uso de la palabra despertarse y el concepto de la muerte de los fieles como un sueño que va a terminar con la resurrección, cuando Dios nos despierte de entre los muertos. Tomamos un paso ahora al Nuevo Testamento, a una historia en los Evangelios donde encontramos mucha enseñanza de la resurrección y de lo que creían los discípulos de Jesús, los discípulos más íntimos de Jesús, los 12 y las familias que rodeaba a Jesús. En Juan capítulo 11, Lázaro muere y Jesús fue a la casa de Lázaro y hablaba con María y Marta, que andaban muy tristes debido a la muerte de su hermano. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.
tenía mucha fe en Jesús porque había presenciado sus milagros y las manifestaciones del poder de Dios. Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Y Marta da la respuesta, sí, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta, como los otros discípulos, creía en la resurrección en el último día, en el día de la venida de Jesús, en el día postrero, en el día del establecimiento del reino. Y sabía que su hermano sí iba a resucitarse en aquel día. Obviamente lo que pasa en Juan es que Jesús le levanta a Lázaro de entre los muertos para declarar su poder y dar la gloria a Dios. Pero este versículo nos muestra que fue la creencia común entre los discípulos de Jesús de que la esperanza de un discípulo de Cristo es la resurrección en el día postrero. Jesús en Juan 11, cuando recibe las noticias de la muerte de Lázaro, dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. Y sabemos que es una manera bíblica de decir está muerto. Sus discípulos desafortunadamente no captaron el sentido del Señor y dijeron algo como, oh, qué bueno que Lázaro duerma, ¿verdad? Va a recomponerse con el sueño. Y Jesús dijo, no, está muerto. Entonces, en primer lugar, les habló en lenguaje con palabras elevadas para dar el sentido cristiano de la muerte. Él duerme, pero después, dado que los discípulos no captaron su sentido, dice, está muerto. Y va a Jerusalén o Betanía para levantar a Lázaro de entre los muertos. Pero toda esta historia nos muestra que la resurrección, la salida del sepulcro, es la esperanza cristiana. Y como vimos, obviamente el primer ejemplo que tenemos de esto es la resurrección de Jesús. No es una enseñanza que comienza en el Nuevo Testamento. En realidad Jesús, cuando habla del sueño de la muerte, hace referencia a citas en el Antiguo Testamento también que enseña de la resurrección. Daniel capítulo 12 o 11, debe leerse 12 creo, versículos 1 y 2 dicen así: en aquel tiempo, hablando de los postreros días, se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Estamos hablando de los últimos días, el día final, en el futuro, en la venida de Cristo, la venida segunda. Y sigue Daniel, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aprendemos 2 o 3 cosas de esta oración. No todos van a salir del sepulcro, muchos que los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y hay 2 caminos después de esto, o vida eterna o
vergüenza y la muerte eterna. Vamos a volver a este tema ahorita. Entonces Daniel habla del día de resurrección en el último tiempo. En el Nuevo Testamento, como ya dijimos, hay dos pasajes principales que explican más ampliamente la resurrección. Primeramente, 1 Corintios 15, que ya mencionamos, y también 1 Tesalonicenses 4. Y vamos a leer algunos pasajes de 1 Tesalonicenses 4, porque Pablo se dirige a los tesalonicenses en esta ocasión para aliviar sus temores sobre los hermanos que morían. ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Cómo funciona la resurrección? ¿Qué pasa si Cristo viniera en aquel entonces con los hermanos ya muertos? Y Pablo dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Entonces Pablo dice que así como Jesús salió del sepulcro, los que están en Cristo, los discípulos de Cristo, los bautizados en la fe de Cristo, también van a resucitarse y estar con Jesús cuando venga. Aquí está, mira. Por lo Pero el cual, problema por lo se cual hace. os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la vida del Señor, y vemos de nuevo una referencia a la venida del Señor, es la clave para entender la resurrección. Todo esto pasa en el día de la venida del Señor. Nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces Pablo explica en términos prácticos la secuencia de la resurrección. Jesús viene, los muertos están resucitados y están con Cristo, y los fieles que están todavía en vida van a juntarse con Jesús y los fieles resucitados. Entonces es la manera en que va a desarrollarse la resurrección cuando Cristo venga, ¿verdad? Hasta la venida del Señor. Esto va a pasar cuando Cristo venga. Es algo para el futuro, es algo que esperamos. Y gracias a esta esperanza, no tenemos que tener miedo de la muerte. Ahora, volviendo al capítulo 15 de Corintios, Pablo escribe todo el capítulo grande de Corintios 15 dando una respuesta a los que negaban la resurrección y la esperanza de la resurrección. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Es la pregunta que
que Pablo responde en ese capítulo. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Qué triste sería ser cristiano si Jesús no hubiera resucitado. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús es el modelo para nosotros los discípulos de Cristo. Así como Jesús salió del sepulcro, nosotros también tenemos la esperanza de la resurrección. ¿Por qué es tan importante? Porque en el sepulcro, en el Seol, en la muerte, no hay nada. No hay esperanza, no hay nada. La única manera de gozar de las bendiciones del Evangelio es salir de la muerte por medio de la resurrección en el día de la venida de Cristo para heredar lo prometido. Sigue Pablo en Corintios 15, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, Cristo ya murió y fue resucitado. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Es una enseñanza constante en la Biblia, en su venida. Nótense también que todos en Adán mueren. Esto quiere decir que todo ser humano va a morir porque nacimos en Adán. Dice que todos en Cristo serán vivificados. Y eso no quiere decir que todo ser hermano será vivificado. Quiere decir que todos los que se han identificado con Cristo participarán en la resurrección. En Cristo todos serán vivificados. Un ser humano no es automáticamente en Cristo, pero es sí automáticamente en Adán, debido a su nacimiento natural. Entonces, este versículo hace referencias a las personas que se han acercado a Jesús y participan en Cristo por medio del bautismo. Entonces, después de hablar de la necesidad de un cambio en nuestros cuerpos, de algo natural y corruptible a algo espiritual que no se corrompe, Pablo concluye Corintios 15 así: no todos dormiremos. Hablando de las personas que siguen con vida en el día de la venida del Señor. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los que viven serán transformados, los muertos serán resucitados. Porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo humano, se viste de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es excelente este pasaje de 1 Corintios 15, porque
reúne toda la enseñanza de Pablo en unos pocos versículos. Referencia al pecado, a nuestra naturaleza humana, estas cosas corruptibles, a la venida del Señor, a la resurrección y el cambio del cuerpo humano en la resurrección, para que podamos participar en la inmortalidad, en la eternidad del reino de Dios sobre la tierra, para que David y Abraham hereden lo que Dios les promete, un reino, un trono, una tierra para siempre. Parte del proceso de la resurrección es el juicio. Y 2 veces en los escritos de Pablo leemos las palabras directas que dicen: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para un juicio, para un juicio de nuestra vida delante del Señor. Aquí y también en Romanos capítulo 14 encontramos esta enseñanza, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Parte del proceso de la resurrección y la herencia de vida eterna es el juicio o el tribunal de Cristo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y sabemos que para un creyente, para una persona de fe que se dedica a seguir a Cristo, esto no es un paso difícil, ¿verdad? Es más bien un juicio que confirma la gracia de Dios hacia nosotros para salvarnos. Debo comentar que este versículo no se traduce bien en algún sentido. Y voy a leerlo en una manera que da mejor el sentido, creo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba en el cuerpo según haya hecho, sea bueno o sea malo. O sea, el juicio se declara en el cuerpo, en el sentido que venimos leyendo en Corintios 15, que recibimos lo incorruptible de una vida eterna o no. Y lo recibimos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es parte del proceso de la salvación. Así como Jesús salió del sepulcro corporalmente, también nosotros corporalmente saldremos del sepulcro para heredar la vida eterna y el reino de Dios. En Daniel capítulo, en las 2 citas que vemos aquí, Daniel 12 y Mateo 8, encontramos referencia a los que pasen por el tribunal de Cristo, pero son rechazados. En los evangelios leemos de las ovejas y las cabras, ¿verdad? Y el camino hacia la derecha, que es de salvación, y de la izquierda, que es un rechazo. Y varias veces en los evangelios Jesús dice que hay personas que serán rechazados y será el lloro y el crujir de dientes. Y aun en las palabras que ya leímos de Daniel, unos serán resucitados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces sí, en este juicio futuro hay un momento de
de juicio entre el bien y el mal, como dice 2 Corintios 5. Y habrá personas que han rechazado a Jesús, han menospreciado el Evangelio y van a ser culpables ante el tribunal de Cristo. Pero el castigo que reciben no es el castigo que se predica en muchas iglesias ortodoxas hoy en día. Dios no va a condenar a personas a llamas de infierno para la eternidad. Daniel habla de vergüenza y confusión perpetua, pero la eternidad de la condenación quiere decir que se condena una vez y esta condenación dura para siempre. No hay salida de esta condenación. Las personas rechazadas en el juicio van a morir y ya. Son no más. Y a veces leemos en varias escrituras de un castigo que dura para siempre, o en el último versículo de Isaías leemos algo como de los gusanos de las personas rechazadas viven para siempre. Bueno, no hay tal cosa como un gusano inmortal. Es una manera de decir que el juicio es final y dura para siempre. Y un buen ejemplo de esto encontramos en Judas 7, hablando de Sodoma y Gomorra. Sabemos la historia. Dios destruyó estas ciudades. Y dice, Sodoma y Gomorra fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Ahora, si vamos al Mar Muerto hoy en día, en las orillas del Mar Muerto donde estaban Sodoma y Gomorra, no vamos a ver fuego. No vamos a ver una llama eterna, una llama de destrucción. No, el fuego vino una sola vez. La destrucción es eterna, es eterna para siempre. Entonces, cuando habla de la destrucción eterna, el castigo eterno, la confusión perpetua, quiere decir que pasa una sola vez, pero la memoria de esto dura para siempre. No hay salida de esta condenación, es final. Y las personas rechazadas van a volver a polvo de la tierra y ya son no más. Entonces, bueno, ha sido un recorrido muy rápido por varios temas relacionados a la resurrección. Vamos a resumir en esta diapositiva para dar un sentido de la cronología de la resurrección. ¿Qué esperamos cuando venga Cristo? Y al lado verán las citas que apoyan lo que estamos diciendo. Y debo decir que en todos esos estudios, más o menos, estamos siguiendo una cadena de escrituras, ¿verdad? Y el propósito de estos estudios es darles las escrituras para estudiar, para volver y leer, para ver qué dice la Biblia sobre los temas. Por eso subimos los estudios en línea y después, si quieres, puedes verlos en línea y notar las citas y leerlas de nuevo para ver qué dice la Biblia sobre el tema. Entonces, en resumen, una cronología de la resurrección. Según leemos al principio del estudio de hoy, Jesús vendrá. Los muertos en Cristo viven, serán resucitados.
se unen todos con Cristo, o sea, los creyentes que viven cuando venga Cristo van a reunirse con todos los fieles del pasado resucitados. Habrá un tribunal. Nos vestimos de la incorrupción, un cambio de naturaleza. Pedro, en 1 Pedro 1, habla de la naturaleza divina que es nuestra esperanza. Participar en una naturaleza que no se corrompe. Una naturaleza divina. Algunos vuelven a morir como consecuencia de ser rechazado en el tribunal de Jesús. Habrá crujir de dientes. Qué triste verdad haber rechazado el evangelio y luego aprender que en realidad es verdad. Imagínate rechazar a Jesús y después estar a pie delante de su tribunal. Entonces sí, algunos vuelven a morir como consecuencia del tribunal. Y luego, después de este proceso, reinaremos con Cristo en el reino de Dios.